Hola, bueno, creo que ya después de haber desarrollado esta primera clase de este taller de nutrición funcional, principios y aplicaciones prácticas, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase. Voy a proceder a compartir pantalla. Por los tiempos, no hubo el espacio para desarrollar aquellas dudas, inquietudes, preguntas de la primera clase, pero ya lo vamos a hacer en el desarrollo de esta. Voy a tratar entonces de desarrollar la clase en alrededor de 40 minutos para tener el espacio perfecto, para que ustedes tengan las respuestas a dudas, inquietudes y podamos interactuar. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Gracias por su paciencia. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase del sistema ATMS. Les recuerdo, mi nombre es Kelly Tovar, nutricionista dietista, especialista en nutrición funcional en la salud y estética de la mujer por la Facultad de Ciencias Médicas de Santa Casa, Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, entonces, ¿qué queremos en esta clase? Básicamente lo que queremos aquí es contarles acerca del sistema TMS, que podamos comprender muy bien cómo funciona estos componentes denominados antecedentes, gatillos o desencadenantes, mediadores y síntomas, cómo los vamos a aplicar en la práctica clínica y cómo vamos a integrarlos justamente con el enfoque de la nutrición funcional para poder mejorar la evaluación y tratamiento del paciente y cómo esta nos va a permitir suministrar un desarrollo y un enfoque mucho más personalizado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar la definición y aspectos generales y explicar un poco acerca de los términos de esos componentes del sistema ATMS. Vamos a desglosarlos, vamos a hablar de cada uno a profundidad y luego vamos a mirar qué métodos o herramientas podríamos tener en cuenta para identificar y evaluar esos componentes en nuestros pacientes. Bueno, entonces aquí, hablando de esta introducción, de manera general, pues les voy contando que este sistema, antecedentes, desencadenantes, mediadores o síntomas, lo que nos permite es tener un acercamiento inicial al paciente. ¿Cómo debemos primero empezar a ver este tipo de componentes en un paciente para yo ir eh, abonando el terreno, para yo poder tener un poco ya más de idea de qué es lo que está pasando con ese individuo? Entonces, en este sistema, lo primero que yo debo revisar es absolutamente la vida entera del paciente, esa historia clínica, esos factores genéticos, desencadenantes o predisponentes a lo largo de su vida, sus propios antecedentes, ¿cierto? Antecedentes individuales, antecedentes familiares. Luego me iría a revisar qué sería ese factor que le provocó esos signos o síntomas por el cual él llega a la consulta. Muchas veces este paciente llega por un signo, por un síntoma, pero probablemente un factor o varios factores estuvieron desencadenando esos signos y síntomas y de ahí paso entonces al componente mediadores, que cuando hablamos de mediadores lo que estamos es mencionando los procesos bioquímicos, los procesos celulares, fisiológicos que perpetúan o que originan esos signos, esos síntomas y que pues en últimas a nivel celular se demarcan en inflamación, en desequilibrios hormonales, en cualquier cantidad de alteraciones del sistema inmune. Entonces, aquí comencemos por el primer componente, que es el componente de antecedentes. ¿Cómo yo voy a revisar en mi práctica clínica los antecedentes del paciente?
Entonces, preguntar el antecedente del paciente no es decir, bueno, y entonces usted, ¿por qué? ¿De qué sufre su mamá o sufre su papá o de qué ha sufrido a lo largo de su vida? ¿Qué enfermedades tuvo? Yo me voy acá desde el principio de la vida de esta persona. Yo debo empezar a ahondar más en los antecedentes porque yo sé que en la práctica clínica, pues preguntamos cosas, preguntamos antecedentes. Lo que yo voy a buscar con este sistema es mejorar la revisión de esos antecedentes. Yo debo saber cuál fue la condición prenatal de esta persona, preguntar a esta persona absolutamente todo, si fue producto de un embarazo planeado, deseado, si la mamá consumió suplementos o no al momento de quedar en embarazo previos, o si fue hasta cuando ya quedó, o si durante todo el embarazo no tuvo ningún tipo de orientación médica, clínica. Debo revisar en este paciente eh, el trasegar de su vida. Debo revisar esos antecedentes de 0 a 2 años, luego me voy de 2 a 5 años y empiezo por lo menos a preguntar por décadas qué pasó con esta persona, dónde vivió, si por un tiempo prolongado utilizó determinados medicamentos, si este paciente durante algún momento de su vida tuvo alguna deficiencia nutricional, si tuvo obesidad, si tuvo alguna deficiencia también de peso, si logró o cursó con un estado de desnutrición, o si de pequeño tuvo infecciones recurrentes. Esto hay que preguntarlo, por lo menos en el caso de las mujeres, en qué momento tuvo su menarquia. Hay que preguntar incluso si fueron amamantados, por cuánto tiempo fueron amamantados, si recibieron fórmula láctea, si recibieron leche de vaca, en qué momento lo recibieron. Hay que preguntar absolutamente todo en los antecedentes y no solamente limitarnos a preguntar de qué enfermedades sufrieron. También debo revisar en este paciente incluso acerca de la vida sexual en estos momentos. Debo revisar en qué ciudades ha vivido, si vivió durante el campo cuando nació, si luego pasó una vida más citadina, si vivió determinados años en una ciudad y luego en otra. Eso lo debo tener presente. Debo insistir nuevamente en el uso de medicamentos. Si esta persona consume medicamentos por cuenta propia, cada cuánto lo hace, qué tipo de medicamentos son, y por supuesto debo tener en cuenta en mis antecedentes o en los antecedentes del paciente la historia familiar. Esto hay que preguntarlo en consulta, no de manera superficial. Esto hay que hacerlo de manera mucho más profunda. Y aquí vamos a encontrar que esto nos lleva a conocer un poco la genética de la persona, que hay que tener una idea, porque sin duda ese ambiente que haya vivido la madre de un individuo, sí, que viene a controlar un poco, a ejercer ciertos resultados en la vida actual de ese ser humano que te llega a consulta, que todo tiene un origen, todo tiene una razón de ser, y ese origen y esa razón de ser está muy dado desde esa historia de la misma madre. Y ustedes empiezan a revisar este par de estudios que son interesantes, son los más recientes. Sin embargo, aquí son totalmente válidos y nos demuestra cómo niños con obesidad actual tienen una relación o están asociados con el consumo de cigarrillo durante el embarazo en la madre. Es muy importante este par de estudios, por ejemplo, en esa lucha que hoy en día tenemos de una persona que llega a consulta con sobrepeso, que además suele ser la mayoría de la razón por la que una persona llega a consulta es nutricional, que si tengo sobrepeso y resulta que esto viene desde el antecedente de su madre. Y aquí vemos en este estudio cómo la exposición de la madre a determinados compuestos va a
dejar en riesgo, va a someter en mayor riesgo, va a aumentar el riesgo de que una persona en su etapa adulta tenga otras situaciones en salud o sea susceptible a otras situaciones en salud, como por ejemplo acá vemos también hablando del tabaquismo materno, no solamente en obesidad, sino también a dermatitis atópica o esa rinitis, el uso pues de antibióticos, o vemos acá también otros antecedentes o otras relaciones, como por ejemplo en endometriosis, la exposición al humo del tabaco ambiental o una hipertensión incluso, con esa relación de la madre con los pesticidas. O vemos acá cómo el nacimiento por cesárea, entre múltiples otras situaciones, también le da más riesgo a la persona de tener sobrepeso u obesidad, ¿sí? Entonces vemos cómo en este estudio, que aunque es del 2014, es un estudio muy interesante y muy válido para que nosotros nos demos a la tarea de revisar de verdad cuál es la condición o cuál fue la condición de la madre de esa persona que llega a la consulta, porque allí comienzo a encontrar esos resultados, la raíz de ese condicionante o ese signo o ese síntoma por el cual la persona llega a la consulta. Y vemos también que hay que empezar a revisar hipersensibilidades alimentarias. O sea, otro de los componentes importantes a indagar en la práctica clínica, si estoy desarrollando la nutrición funcional, es indagar si esta persona podría tener hipersensibilidades alimentarias, porque esto hace que efectivamente la persona tenga mayor riesgo a otras condiciones respiratorias, por ejemplo, a mayor riesgo de asma, sinusitis crónica, o por lo menos al nivel del tubo digestivo, una recurrencia o un riesgo de gastritis, de indigestión, de síndrome de mala absorción, úlceras, entre otras. Y aquí vemos muy bien ese algoritmo de este estudio, que es muy interesante, que hace una revisión de esos componentes nutricionales o alimentos en correlación con las alergias e intolerancias alimentarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas hipersensibilidades están muy mediadas desde el sistema inmune, que está allí a nivel digestivo, está allí en la mucosa intestinal. Esas sensibilidades alimentarias desencadenan múltiples reacciones inmunes, múltiples reacciones proinflamatorias que en últimas van generando una inflamación crónica de bajo grado. Y aquí vemos este estudio, en ese mismo estudio, vemos, por ejemplo, cómo hay presencia de histaminas en algunos alimentos, y yo debo indagar esto. Yo debo revisar en este paciente qué podría estar pasando frente a su tolerancia con algunas bebidas o tolerancia con productos lácteos, incluso los fermentados, o por ejemplo tolerancias con alimentos de origen marino, que suele suceder. Los pescados son alimentos muy ricos en histaminas y muchas personas hacen reacciones individuales, a veces muy fuertes o a veces más leves, casi que indescriptible, pero que en últimas están condicionando toda la mucosa y toda la barrera intestinal de este paciente. Y también reacciones específicas a frutas y verduras que a veces, bueno, podrían ser muy inofensivas, pero que también hay personas que hacen reacciones individuales, algunas más ricas en histaminas que otras. Por ejemplo, es muy rico en histamina, aquí como lo ven en el estudio, el aguacate, el tomate, el mismo banano, es muy rico en histamina. Y cuando yo empiezo a mirar que tengo sospecha en este paciente de hipersensibilidades alimentarias por diferentes signos y síntomas, yo entonces debería estar sospechando o pensando
como posible tratamiento o mecanismo de acción para este individuo, por ejemplo, una dieta baja en histamina. ¿Y qué me lo da? Me lo da el revisar en la práctica clínica un antecedente como la hipersensibilidad alimentaria asociada también al signo o al síntoma actual por el cual la persona está consultando. Y aquí vemos, ¿cierto?, más estudios acerca de esa relación del impacto de la dieta con los signos y síntomas del intestino irritable. Vemos cómo hay una posible unión entre condiciones atópicas de la piel o hipersensibilidad allí a nivel abdominal con algunos alimentos, por ejemplo, como los frutos secos, con alimentos como por ejemplo los granos con alimentos, por ejemplo, altos en FODMAPs, que en últimas, ¿qué van a hacer? Pues desafortunadamente, por muy buenos que sean esos alimentos en una hipersensibilidad alimentaria, en última van a activar antígenos específicos, van a activar allá en el intestino células, los mastocitos y demás que van a desencadenar permeabilidad intestinal y van a activar muchísimas reacciones de tipo inmunológico. Entonces, yo debo empezar a revisar todas estas situaciones y también incluso el impacto psicológico que en últimas también termina afectando esa permeabilidad intestinal. Miren, de verdad, el tema con los granos, que es maravilloso, que tiene unos grandes beneficios, pero en pacientes, dependiendo del signo del síntoma, estas lectinas presentes en ellos, presentes, por ejemplo, en alimentos como bueno, granos en general, pero especialmente bueno, frijol, vienen a aumentar permeabilidad intestinal porque activan antígenos allí a nivel de nuestra microbiota. ¿Sí? Y pasamos entonces a otra condición para revisar en los antecedentes, como son los hábitos alimentarios. Estos hábitos alimentarios son muy importantes. Y fíjense, este estudio es muy bonito, esta gráfica que yo les traigo acá a colación. Hace parte del estudio que está ya a nivel superior derecho, que habla de la influencia de los hábitos de los padres en esos hábitos de los niños. Esto no sé si les ha pasado a ustedes en la consulta, seguramente que sí, que muchas veces llega el padre acompañado del niño obeso o de la adolescente, sobre todo me pasa con adolescentes, mujeres que llega la niña, la chica de 17, 16 años, 18 años, 19 años a la consulta, muy agobiada y con cara como de no quiero estar acá, con sobrepeso y el papá a veces, muchas veces, muy despectivo, papá o la mamá, suele ser la mamá, la que aquí la traigo porque mírela cómo está de gorda, así, de esa manera, que es ya tema de otro espacio para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, pero que en últimas, cuando miramos al papá o la mamá que habla de manera despectiva de la hija o del hijo, resulta que ellos están igual o en condiciones peores. Entonces, miren, este estudio nos demuestra que efectivamente los hijos terminan reflejando y desarrollando los hábitos alimentarios que ven en sus padres. O sea, no solamente se va a heredar el carácter y demás, sino que también se va a heredar pues, los hábitos de alimentación. Y por eso uno encuentra en la vida real que muchas veces la obesidad no es ni siquiera tan genética, cierto, de ese origen allá a nivel de ADN, sino que es más es de hábitos, porque el hijo termina reflejando lo que ve que los padres consumen. Es decir, si tengo un padre consumidor de gaseosa, pues ¿cómo le digo a mi hijo que no la consuma? Pues no tiene sentido, ¿no? Definitivamente la mejor práctica es el ejemplo. Y aquí vemos pues otros estudios
que nos demuestran allí tal, como ustedes ven en esta gráfica, como sin duda el consumo de comida ultraprocesada, o mejor conocida popularmente como comida chatarra, pues tiene un efecto muy grande en la ganancia de pesos, un efecto enorme, del cual ustedes eso ya lo saben muy bien. Y fíjense cómo otros estudios nos recuerda que también, yo sé que ustedes saben muy bien eso, pero otros estudios más bien recientes nos recuerdan que el consumo de frutas y de vegetales son un factor protector para diferentes situaciones en salud, incluyendo incluso, valga la redundancia, incluyendo hasta la salud mental. Sí, ahora que ve uno profesionales en la salud hablando de que definitivamente lo único que necesitamos para sobrevivir es la proteína y demás, pero cuando te empiezas a revisar tantos estudios que hay, donde no hay conflicto de intereses, donde no hay un riesgo de un sesgo en el estudio, y vemos cómo hay un impacto maravilloso de frutas y de vegetales, por su componente de vitaminas, de nutrientes, de compuestos bioactivos, y vemos tantos resultados. Hombre, es una lástima que hoy en día esto va en crecimiento, para en crecimiento el desconocer el impacto tan positivo que tiene la salud en aprender a comer vegetales y frutas enteras en nuestro día a día. Entonces pasamos luego a otro componente, que es el gatillo, que es el desencadenante, qué es lo que finalmente está haciendo que esos signos y esos síntomas se estén llevando a cabo, se estén presentando. Es el estrés, es un desbalance a nivel de microbiota, es el sistema de defensas. ¿Qué está pasando allí a nivel celular? Y debemos tener en cuenta que un posible primer desencadenante es lo relacionado, sin duda, con esas situaciones generadas por las bacterias gram negativas, por esos lipopolisacáridos de las bacterias desencadenantes que en últimas originan en la pared celular de nuestras bacterias intestinales. Perdón, en últimas lo que originan es que atraviesan la barrera intestinal, aumentando producción de citoquinas proinflamatorias, aumentando absolutamente todas las vías de respuestas inflamatorias, puntualmente mediadas por macrófagos. Y en esta figura pues se ve muy bien toda esa acción que se está originando con estos lipopolisacáridos bacterianos allí al atravesar la barrera intestinal, que en últimas actúan muy fuerte sobre cada una de esas vías inmunitarias o de transducción inmune, como el factor NF-kappa beta y diferentes interleucinas y demás. Entonces, eso lo debo tener en cuenta eh, por qué me llega ese paciente, ¿cierto? Si el desencadenante es una infección viral, es una infección bacteriana, es una infección de otro tipo parásitos o demás, pero bueno, principalmente lo que uno encuentra es esa acción de las bacterias allí gram negativas al traspasar o atravesar la membrana o la barrera intestinal. Y también vemos cómo estas virus podrían estar también afectando o desencadenando diversas situaciones, ¿sí? Como por ejemplo, aquí encontramos puntualmente lo que es la acción del citomegalovirus, cómo viene afectando en todo el organismo, o cómo puede tener acción multisistémica, riesgo de miocarditis, de neumonía, arteriosclerosis, de cáncer gástrico y demás. Debo revisar muy bien entonces qué podría estar desencadenando de tipo microbiológico o un agente externo esta situación.
Y ya como tal paso al otro componente del sistema ATMS, que vienen siendo los mediadores. En estos mediadores me voy puntualmente, o cuando hablo de mediadores estoy hablando de cualquier sustancia o cualquier enzima o cualquier factor ambiental que en últimas es quien causa los signos y síntomas. Eh, Porque en últimas van a actuar en la destrucción de tejidos y van a influir en el comportamiento con relación a la enfermedad. Y en esos mediadores vamos a encontrar mediadores bioquímicos, vamos a encontrar mediadores subatómicos, sociales y cognitivos. En los mediadores bioquímicos vamos a encontrar la acción de hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos, citoquinas y demás. En los mediadores subatómicos vamos a revisar qué está pasando allí a nivel, digamos, muy adentro de lo que son iones, electrones y demás. Luego revisamos otros mediadores cognitivos y emocionales, como por ejemplo miedo al dolor, a la pérdida, esa persona susceptible emocionalmente a depresión y a otras condiciones. Y también, por supuesto, mediadores sociales y culturales, como falta de apoyo, ¿cierto? Si es una persona profesional, si es ama de casa, entre otras circunstancias. Y vemos aquí algo muy bonito. Esta figura es muy bonita, que demarca o que resume muy bien esta situación de los mediadores en la nutrición funcional como antecedentes y desencadenantes como el estilo de vida, el consumo de cigarrillo, comer a deshoras, comer alimentos ultraprocesados, inactividad física, esa recurrencia al estrés, hipersensibilidades alimentarias y demás, o ese riesgo de tener infección por virus y bacterias y esta acción de esos LPS, en últimas termina haciendo que el sistema inmune innato salga a relucir, que el sistema inmune innato salga a decir, hola, aquí estoy, entonces vamos a activar macrófagos y entonces vamos a unir todo esto y en últimas vamos a activar el factor de NF-kappa beta y otras vías mediadoras que en últimas terminan por disparar o producir más prostaglandinas y más linfocitos T y entonces vienen más otros protagonistas o se desencadenan más acciones como la interleucina 6, que en últimas afecta el hipotálamo con mayor producción de cortisol, afecta el hígado con disminución de HDL, con aumento de triglicéridos, con aumento de proteínas de fase aguda, con aumento de proteínas C reactiva, con aumento incluso de fibrinógeno, eh, o actúa a nivel del endotelio, incluso disminuyendo los niveles de óxido nítrico. Y también la otra, el adipocito, como toda esta mediación desencadenada por todos esos antecedentes y el sistema inmune, en últimas termina afectando el adipocito, haciendo que haya infiltración de macrófagos, resistencia a la insulina, aumento de lectina, disminución de adiponectina, entre otras. ¿Cierto? Y aquí vemos esa gráfica maravillosa. Esa gráfica es preciosa de mi querido doctor Pedro Carrera, también nutricionista, autor de diversos artículos, y aquí traje este artículo maravilloso de esa relación entre la inflamación crónica de bajo grado y la etiología de diversas enfermedades, como infecciones crónicas, inactividad física, situaciones digestivas o disbiosis, obesidad, lo que me como, ese exceso de estrés, el no dormir bien, el estar supremamente expuesto a xenobióticos. En últimas, esto empieza a todo interactuar entre sí y a desencadenar inflamación crónica de bajo grado que en últimas es
el resultado termina desencadenando síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, cáncer, depresión, enfermedades inmunes, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia, que son el día a día de nuestro quehacer profesional. Entonces, todos estos componentes del sistema ATMS yo los debo tener presentes, yo los debo revisar uno a uno para poder tener un mejor resultado eh, o ser más acertado a la hora del tratamiento que yo voy a escoger. El sistema ATMS es importante porque va a brindar una estructura integral para evaluar los aspectos más relevantes con los cuales el paciente llega a la consulta. Va a ser lo que más me proporcione información y me va a permitir identificar y abordar de manera específica cada uno de los factores que están contribuyendo a esa enfermedad y a esa condición, por lo cual el paciente llega a nosotros. El sistema TMS me permite comprender los factores genéticos, me permite indagar sobre posibles hipersensibilidades alimentarias y me permite adentrarme en los hábitos alimentarios para que al fin de cuentas yo pueda desarrollar intervenciones nutricionales o médicas personalizadas. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando de manera detallada cada uno de sus aspectos que en últimas me van a brindar un enfoque preventivo o me van a permitir crear un enfoque preventivo y proactivo en este quehacer de la nutrición o la medicina funcional. Los antecedentes o ese sistema TMS también me permite identificar mejor qué serían los gatillos y mediadores, qué serían los desencadenantes y mediadores que en últimas interfieren e interrumpen cada uno de los procesos que perpetúan signos y síntomas de diversas condiciones y enfermedades. Y cómo también yo puedo tener intervenciones orientadas o dirigidas a cada uno de estos desencadenantes y mediadores que acaben o terminen por contribuir significativamente de manera positiva a la calidad de vida del paciente. Sí, yo debo tener presente que esos signos y síntomas que me llega al paciente son señales que me están diciendo muchas cosas, que cada signo, que cada síntoma, si el paciente te refiere fatiga, si el paciente te refiere cansancio, si el paciente te refiere mal aliento, si el paciente tú lo ves y ves unas uñas escasas, ahorita que se ve muchísimo en nosotras las mujeres el uso de uñas postizas, a veces hay un abuso de esa cantidad de sustancias y ojo, son xenobióticos muy fuertes que sí estarían alterando realmente la estructura de la uña y estarían generando otras condiciones secundarias de la salud de esa uña que en últimas también hace parte de nuestros órganos, hace parte de la piel y yo debo trabajarla. No debo solamente limitarme a mirar que es que no solamente le voy a tratar el estreñimiento, yo debo revisarle incluso las uñas al paciente y empezar a tomar acción y medida sobre el estado de ellas. El mirar de verdad, el detenerme a mirar los antecedentes, el sistema ATMS va a ayudar a que pueda ajustar incluso situaciones como esas que parecerían o que no tendríamos que tener en cuenta y que sí que hay que revisar. Y por supuesto, en nuestra práctica, el integrar ese sistema de ATMS permite de verdad evaluar de manera más exhaustiva, tener tratamientos más individualizados y por supuesto utilizar, o sea, el utilizar estas herramientas va a ayudar a que podamos tener mejores respuestas dependiendo de la condición clínica de cada persona que nos llega a la consulta. Aquí les recuerdo las redes sociales mías, Kelly Tobar como profesional que hace su consulta
a pacientes. Y por supuesto les recuerdo las redes del Centro de Nutrición Funcional, en Instagram, en Facebook, para que nos sigan, para que allí puedan acceder a la información que también estamos colocando, e incluso allí no se ve, pero también tenemos el canal en YouTube del canal del centro, el canal del Centro de Nutrición Funcional en YouTube es así, Centro de Nutrición Funcional, donde pueden acceder a masterclass que estamos haciendo todos los jueves para ustedes. Nos vemos, les invito a la siguiente clase, es una clase donde ya vamos a empezar a hablar de la matriz de interconexiones, acabamos de hablar del sistema ATMS, antecedentes, gatillos o desencadenantes, mediadores y signos y síntomas. Y viene a continuación el doctor Víctor Manuel Balaguera para hablarnos de mitocondria y estrés oxidativo como uno de los componentes de la matriz de interconexiones metabólicas. Nos vemos entonces.